Un cordial saludo para todos. En esta ocasión se hablará de la moda, una de las medidas de tendencia central en estadística. La definición más conocida que tenemos de moda es el dato que más se repite, y eso es válido completamente cuando los datos son no agrupados. Pero ¿qué pasa cuando los datos están agrupados? Cuando vienen en intervalos o en clases que también reciben ese nombre. En este caso, lo que se hace es utilizar una expresión muy fácil de aplicar, más fácil de lo que puede parecer. Esta es la expresión, la que está resaltada en azul, es la expresión que vamos a utilizar y abajo está la lista, la definición de cada uno de los términos de los elementos que la componen. X con esta vírgula, con este moñito de la ñ, se conoce como la moda. Recordemos, el promedio es una X con una línea horizontal encima, corta, una barra corta horizontal. La moda lleva esa vírgula en vez de la línea horizontal. Y nos da la posición que ocupa el intervalo modal, o sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia. Ese va a ser nuestro intervalo modal. Y pues varía entre 1 y el número de clases o de intervalos que tengamos en cada ejemplo. L sub i es el límite inferior de ese intervalo. F sub i va a ser la frecuencia absoluta, o sea, el dato que nos dan de la clase modal. F sub i menos 1 va a ser la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal, y F sub i más 1 la frecuencia absoluta de la clase siguiente a la clase modal. Entonces, siempre que tengamos i va a ser el intervalo que nos interesa, y menos 1 va a ser lo anterior y más 1 va a ser lo siguiente. La última expresión que aparece, A sub i, es la amplitud o el tamaño de la clase modal. Cuánto mide el intervalo en el que se encuentra la moda, que es lo que estamos buscando. El procedimiento para encontrar la moda es sencillo, parece largo, pero es sencillo, consta básicamente 3 pasos que se escriben o se desmenuzan de la siguiente manera. Lo primero, identificar el intervalo modal o clase modal, es el que presenta la mayor frecuencia absoluta. A la vista lo podemos identificar. Luego se hace una lista con los valores que vamos a utilizar o que se van a reemplazar en la fórmula que nos acaban de dar. Antes de llegar al último, lo último sería reemplazar cada valor en la fórmula y calcular. Para calcular hay que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones. Recordemos que hay una jerarquía, un orden que se debe llevar para llegar a un resultado correcto. En un ejemplo tenemos encontrar la moda para los datos de la tabla. Nos dan la tabla, nos dan las frecuencias absolutas y nos piden encontrar la moda para esos datos. Siguiendo los pasos del procedimiento, vamos a identificar el intervalo modal, que es el que presenta la mayor frecuencia absoluta. Si esta es la tabla, entonces se ve que es el intervalo que tiene por frecuencia 68. El mayor de todos los valores en la columna de frecuencias, 68. Y el intervalo entonces corresponde a 1500. La moda estará entre 1000 y 1500 porque la mayor frecuencia absoluta se presenta cuando el intervalo está entre esos valores, y es el tercero de nuestro ejemplo. Puede ser cualquiera, del primero al sexto en este caso, pero en este ejemplo es el tercero. No necesariamente va en el centro, puede ir más hacia arriba o más hacia abajo. Entonces i vale 3, la frecuencia absoluta, o sea, f sub i vale 68, y el intervalo modal es 1000 a 1500. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de los valores que necesitamos? Límite inferior de la clase modal. Si la clase modal está entre 1000 y 1500, el límite inferior es 1000. Por eso aquí abajo dice L sub 3, el límite inferior de la clase 3 es 1000. La frecuencia absoluta, también lo tomamos de la tabla, fue el valor que nos definió quién iba a ser el intervalo o la clase modal. Ese, para i igual 3, la frecuencia 3 es de 68, se toma de la tabla.
La frecuencia absoluta anterior a la frecuencia modal. Pues ahí está resaltado la frecuencia modal y la anterior, 23. Luego viene la frecuencia que se conoce como la frecuencia siguiente. O sea, si está el 68, después viene la de 35. En el orden que aparecen en la tabla, recordemos que los intervalos van ordenados. Entonces la frecuencia anterior, f sub i menos 1, va a ser 23, la frecuencia siguiente, f sub i más 1, que en este caso corresponde a 3 más 1, f sub 4, o sea, frecuencia del cuarto intervalo, es 35. La amplitud de la clase modal. Esta amplitud es la diferencia entre los límites superior e inferior de la clase modal. En el ejemplo, 1500 menos 1000, que resulta 500. Como el intervalo es el tercero, entonces aparece como A sub 3, tercer intervalo. Viene ahora a reemplazar cada valor en la fórmula de la moda. Si se tiene una lista de esos valores preparada y la fórmula que se va a utilizar, entonces no decimos reemplazar esos valores. Teniendo inicialmente límite inferior de la clase modal, se sabe que es 1000 en nuestro ejemplo, entonces ese L sub i se reemplaza por 1000. La frecuencia de la clase modal f sub i aparece 3 veces en la expresión, 1, 2 y 3, una en el numerador, 2 en el denominador, y en el ejemplo vale 68, pues se van a reemplazar esos tres valores, esas tres expresiones por 68. Luego, para la frecuencia de la clase anterior a la modal, f sub i menos 1, que aparece una vez en el numerador y una vez en el denominador de la expresión, su valor es de 23, pues ese 23 va a dar allá en el reemplazo que se está haciendo. Lo mismo sucede con la frecuencia de la clase siguiente a la modal, f sub i más 1, que se sabe ya que es 35 en el ejemplo, entonces ese 35 se va a reemplazar en el lugar que corresponde. La última expresión que se reemplaza va a ser la de A sub i por su valor de 500, y se tiene ya la expresión completamente reemplazada, lista para el siguiente paso. El siguiente paso pues es calcular. Antes de calcular, aquí aparecen las expresiones con sus valores reemplazados en colores, con la intención de que se puedan identificar fácilmente cuando se esté haciendo un repaso del tema. Bien, ahora sí se calcula teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. Aquí están los valores que van a ser operados. Dentro del paréntesis grande aparece una resta en el numerador, dos restas en el denominador, y cada una de esas restas está en paréntesis. Entonces en ese orden se van a desarrollar. 68 menos 23 da 45, tanto en el numerador como en el denominador, y luego 68 menos 35 es 33. Aparecen las operaciones que se están realizando y los resultados que se van obteniendo. Este 45 se repite, no tiene nada que hacer ahí, solamente copiarlo, mientras que en el denominador hay un 45 más 33, que da 78. Resulta entonces 45 78 avos multiplicando a 500, esa es la siguiente operación que se hace. 45 78 avos por 500 da 288.46. Eso se le va a sumar al 1000 que tenemos aquí inicialmente como límite inferior, para tener un valor de 1288.46. Eso significa que la moda en este ejemplo es de 1288.46. Y pues como era de esperarse, es un valor que está entre 1000 y 1500, porque esos son los límites de la clase modal. De esa manera entonces ya se ha respondido la pregunta: ¿cuál es la moda para el dato o para el conjunto de datos que nos ofrecen? Muchas gracias por la atención. Esperamos que sea de utilidad este pequeño video.